Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir mi presentación. ¿Me pueden ver? Ya la podemos ver, gracias. Ok. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Yal Antonio Vázquez Beltrán y soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en el posgrado de Física Aplicada. El día de hoy les voy a platicar un poco acerca de mi proyecto de maestría. Se titula Resolución temporal de detectores de partículas basados en fotones de centelleo. Mi asesor es el doctor Mario Rodríguez Jaguansi de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y mi coasesor es el doctor Ildefonso León Monzón de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bueno, comenzando con una breve introducción, en los últimos años el diseño de detectores de partículas ha evolucionado a la par que las tecnologías emergentes relacionadas a la detección de fotones. Al mismo tiempo, la complejidad de los experimentos de colisionadores requieren de detectores de partículas cuya resolución temporal sea del orden de picosegundos. En este trabajo se realiza un estudio de la resolución temporal de detectores de partículas basados en plástico centellador y fotosensores de silicio, llamados CPM. Los resultados se compararán entre dos diferentes instrumentaciones utilizadas. Los detectores de partículas son dispositivos que detectan, rastrean o identifican partículas ionizantes. Los detectores pueden medir la energía de la partícula y otros atributos, tales como el momento, el spin, la carga, el tipo de partícula, además de simplemente detectar la presencia de la. Los detectores de centelleo utilizan materiales que cuando se exponen a una radiación ionizante emiten un destello de luz. Este proceso ocurre puesto que la radiación que interactúa con el material excita y ioniza las moléculas y átomos del material, que cuando regresan a su estado fundamental producen fotones en el rango de energía del espectro visible. Los detectores de partículas se utilizan principalmente en experimentos de colisionadores y de rayos cósmicos, en donde se busca estudiar las propiedades fundamentales de la materia. Específicamente, aquellos detectores de estado sólido basados en plástico centellador se optimizan para el diseño de sistemas de disparo de mínimo sesgo en colisionadores, tales como el detector B0 del experimento ALICE en el LHC del CERN. En la figura 1 se pueden observar ejemplos de plásticos centelladores. Una de las principales características que se busca optimizar en este tipo de detectores es la resolución temporal, la cual nos indica la unidad mínima de tiempo en la que el detector puede distinguir dos eventos consecutivos físicos de interés. La resolución temporal depende tanto de la geometría del detector como de la técnica utilizada para la adquisición de datos, lo cual está estrechamente relacionado a los instrumentos empleados. En este trabajo se realiza la cuantificación de la resolución temporal de detectores de partículas compactos creados con plástico centellador BC404. La recolección de luz se realiza con fotomultiplicadores de tubo y de silicio y se utilizan instrumentos de la marca Caen para la adquisición de datos. Bueno, comenzando a platicar un poco de mi proyecto, se realizó la caracterización de 4. Creo que perdimos al conferencista, o no sé si sea solo por mi parte, pero creo que se Al cual también me quedó. voy a referir como un CPM antiguo. La Es, segunda configuración es del plástico centellador antiguo con un CPM de 3 por 3 milímetros, al cual me voy a referir como el CPM nuevo. La tercera configuración es un plástico centellador hexagonal BC404 nuevo, al que me refería como el nuevo, y el CPM antiguo. Y la cuarta configuración es del plástico nuevo con el CPM nuevo. Bueno, en esta figura 2 se puede observar lo que es el plástico hexagonal antiguo. Como se puede notar, tienen algunos desgastes en los bordes. Y en la imagen de la derecha se observa el plástico ya forrado cuando se va a unir al detector. Las medidas de este plástico son de 2.5 centímetros de apotema y con un grosor de 1 centímetro. El plástico nuevo, como se puede observar, no tiene ningún detalle y tiene las mismas medidas que el otro hexágono. La placa del detector CPM antiguo es con el CPM de 6 por 6 milímetros, es un CPM de la serie C de SenseL. Y el nuevo detector CPM es igual a un CPM de la serie C de SenseL de 3 por 3 milímetros. Aquí se pueden observar ya los detectores, el antiguo y el nuevo, con sus hexágonos y cómo se unen la parte del CPM con el plástico. Se utilizaron también dos detectores PMTs, modelo Hamamatsu E990-07. Estos detectores se utilizaron como trigger para realizar la caracterización del CPM. En la figura 8 se observan los pulsos de los PMTs de color azul y de color rosa, y de color amarillo es el pulso estándar del sensor CPM. En la figura 9 se observa el pulso estándar del CPM en amarillo y en azul el pulso rápido del CPM.
En la figura 10 está el arreglo experimental que se utilizó para las pruebas. En la parte superior se coloca uno de los PMTs, al cual me voy a referir como el PMT-OP. En medio se coloca el detector CPM que se está caracterizando. Y en la parte inferior se coloca el otro PMT, al que me referiré como el PMT-Down. La ecuación que se utiliza para calcular la eficiencia es esta ecuación número 1, en donde el NCPM es el número de eventos que cumplen con la condición de coincidencia triple, que está definida por la lógica AND entre el detector PMT-UP, el PMT-Down y el detector CPM. Mientras que NPMT es el número total de eventos que cumplen con la condición de coincidencia doble entre el PMT-UP y el PMT-Down. En el caso de la resolución temporal, la ecuación que se utiliza es la ecuación número 2. En este caso, sigma 3 es la resolución temporal del CPM que estamos nosotros buscando, y sigma 1,3 es la diferencia de tiempos entre el PMT-UP y el CPM, y la sigma de esta diferencia de tiempos. Sigma 2,3 es la sigma de las diferencias de tiempo entre el PMT-Down y el CPM, y sigma 1,2 es la sigma de las diferencias de tiempo entre el PMT-UP y el PMT-Down. Un ejemplo de cómo se obtiene esta resolución temporal se puede observar en esta imagen. El primer gráfico es el PMT-UP contra el PMT-Down. Se realizan las diferencias de tiempo. Y la sigma que nos da el ajuste gaussiano es el que se ocupa en la ecuación anterior. En este caso, este sería sigma 1,2. El primero sería sigma 1,2. El segundo sería sigma 1,3. Y el tercero sería sigma 2,3. Al aplicarlo en la ecuación, obtenemos la resolución temporal del detector CPM a caracterizar. El diagrama de conexiones que se utilizó en el caso del digitalizador es el siguiente. Se utilizaron voltajes de 26 a 30 volts en el detector CPM con incrementos de 1 volt para cada prueba. Y para el PMTO fue un voltaje de menos 970 volts y para el PMT-Down de menos 985 volts. En este caso, las señales de los detectores pasan a un fan-in fan-out, posteriormente a un amplificador, y en el caso de los PMTs, para generar el trigger, pasan por un discriminador, un módulo de coincidencias, se traducen a una señal NIM y entran al trigger de nuestro digitalizador, que es el DT5742B de CAE. En las otras señales también pasan directamente al digitalizador. Esta es una pantalla de cómo se puede observar el gráfico en el digitalizador. La señal roja es la señal estándar, la señal rosa es la señal rápida del CPM, mientras que azul es el PMT-UP y el negro es el PMT-Down. Mientras que el verde es el trigger que está activando nuestro digitalizador. Para el análisis de datos se utilizaron ciertos criterios de selección de eventos. El primer criterio consiste en que los pulsos del CPM siempre tienen que llegar antes que los pulsos de los PMTs. Esto se observó como un comportamiento de todos los eventos de interés. El segundo criterio tiene que ver con el ancho del pulso. En el caso de la señal estándar, el ancho del pulso tiene que ser entre 100 a 900 nanosegundos, mientras que en el caso de la señal rápida tiene que ser de 10 a 40 nanosegundos. El tercer criterio consiste en la carga depositada en el detector. En este caso se está midiendo en cuentas de ADC. Y el criterio es que la carga tiene que ser menor que 900,000 cuentas de ADC, que en este caso una carga mayor de este valor es que la pantalla del digitalizador se saturó y pues no sirve esa información. Para el caso de la señal rápida, el valor tiene que ser mayor que 10,000. En este caso, si es menor que 10,000, puede ser un evento ruido. Por lo tanto, se descarta. Y el cuarto criterio es que los eventos de mayor interés se encuentran dentro del promedio de las cargas de los PMTs. Este es un gráfico de la carga del PMT-UP contra la carga del PMT-Down y se puede observar un patrón de comportamiento en los que la concentración de eventos se encuentra en este círculo. Entonces se da un radio alrededor de 10,000, alrededor del promedio entre las cargas de los PMTs y se seleccionan los eventos dentro de este círculo. Un ejemplo de cómo se observa la resolución temporal o los gráficos de diferencias temporales sin aplicar los criterios es el que se puede observar en esta figura, y una vez que nosotros aplicamos los criterios, se limpia en gran medida el gráfico, ¿no? Y disminuye la cantidad de eventos muy notoriamente de 28,000 a 4,400. Mientras que en el caso de las cargas, podemos observar este gráfico de las cargas de los PMTs y del CPM sin aplicar los criterios, y una vez que aplicamos los criterios, pues se limpia en gran medida. Y nos quedamos solamente con los eventos de mayor interés. En el caso del TS y el QDC, se utilizó este otro diagrama que es un poco más complicado. En el caso del TS es el B1290 y este requiere de señales NIM, por lo cual se tienen que traducir. Mientras que en el QDC es el B792N de Caen y en este se requieren los pulsos limpios. Bueno, el primer criterio es muy similar. En el caso del TS se espera que los pulsos de los CPM lleguen antes que los de los PMTs. El segundo criterio es que los eventos de interés se encuentran dentro del promedio de las diferencias temporales entre el PMT-UP y el PMT-Down.
Y el criterio para el QDC es muy similar al que se utilizó con el digitalizador, en el que nos centramos en los eventos de mayor interés, en donde se concentra la mayor cantidad de eventos. Ejemplos de cómo se observan sin aplicar los criterios, se encuentra esta figura para la resolución temporal, y en esta ya se aplican los criterios. Y también se limpia un poco el gráfico. En el caso de la carga, se puede distinguir mucho más cómo se limpia el gráfico al aplicar los criterios. Bueno, y comentando un poco acerca de los resultados que se obtuvieron, en la primera configuración del detector antiguo con el plástico antiguo, la mejor resolución temporal que se obtuvo fue de 306 más menos 118.7 picosegundos en la señal estándar y de 366 más menos 91.4 en la señal rápida. En este caso, ambas resoluciones temporales se obtienen mejor en un voltaje de 30 volts, que es el voltaje óptimo de funcionamiento para el detector CPM. Este es un gráfico que nos muestra los resultados de la tabla. Y en el eje izquierdo se tiene la resolución temporal, en el eje derecho la eficiencia. Las líneas azul y verde se leen con el eje izquierdo, y la línea gris y azul se leen con el eje derecho. Y en este caso es el gráfico de la ganancia. La ganancia se mide de acuerdo a la carga depositada en cuentas de ADC. Y bueno, el eje izquierdo es para el amarillo y el eje derecho es para el verde. En este caso, la señal estándar y la señal rápida, respectivamente. Se puede observar un comportamiento exponencial, lo cual es lo adecuado para este tipo de detectores. En otra configuración, la del antiguo CPM con el plástico nuevo, la mejor resolución que se obtuvo fue de 505 más menos 61.7 picosegundos para la señal estándar, y para la señal rápida de 502 más menos 62.2 picosegundos. Y este es el gráfico que se obtuvo, ya resumiendo todos los resultados. Y el gráfico de ganancia, que igual tiene un comportamiento exponencial. Al comparar los resultados con los del TS y el QDC, para la configuración del antiguo CPM y del antiguo plástico, se logró una resolución temporal de 159 más menos 63.3 picosegundos en la señal rápida. Lo cual este fue el mejor resultado que se obtuvo durante las pruebas, y el gráfico que resume los resultados es el siguiente. Y el gráfico de ganancia. Bueno, y en la otra configuración del antiguo CPM con el nuevo plástico, la mejor resolución que se obtuvo fue de 199 más menos 45.8 picosegundos para la señal rápida. Las eficiencias casi siempre rozan el 100%, ¿no? Como se pueden observar en los gráficos. En sus voltajes óptimos de funcionamiento se puede notar el plató de la señal y el gráfico exponencial. Bueno, y como conclusiones, es importante destacar que comparando los resultados del digitalizador y los resultados que se obtuvieron con el TS, se puede notar que la mejor configuración que se caracterizó fue la del plástico centellador antiguo con el CPM antiguo. Esto nos confirma que la mejor resolución temporal se obtiene en un voltaje de 30 volts y fue de 159 más menos 63.3 picosegundos. Es importante mencionar que esta resolución temporal se obtuvo gracias a la resolución que tiene el TDC, puesto que ayuda a tener mayor confiabilidad en los resultados. Es gracias a que la resolución del TDC es mucho menor, a que el error sistemático es menor para realizar las pruebas que cuando se utiliza el digitalizador. También se nota un buen comportamiento de la ganancia del detector en la configuración de mejor resultados, ¿no? Para ambos casos, tanto en el digitalizador como en el QDC. Y entre otras conclusiones, se tiene que el plástico centellador antiguo fue ligeramente más rápido que el plástico centellador nuevo, puesto que se compararon ambos resultados, y pues la mejor resolución es con el plástico antiguo. Y los resultados con el detector de 3x3 milímetros ya no los presenté en este momento, debido a por el tiempo, pero los resultados tienen un comportamiento no exponencial y una resolución temporal mayor. Esto se debió a resultados de construcción que tiene la tarjeta. Bueno, eso sería todo por mi parte. Esta es la bibliografía que utilicé y les agradezco mucho por su atención. Muy bien, muchísimas gracias, Yael. Entonces vamos por una plática tan interesante. Vamos a la parte de preguntas, por favor. Si hay alguien en el público que quiera hacer una pregunta ya en el Congreso, a manera personal, por favor, adelante. Y también aquí en línea, por favor, levanten las manos para que podamos abrir el micrófono si quieren hacer preguntas en línea. Ya mientras se ve si levantan las manos o hay preguntas, entonces en tus conclusiones comentas que, bueno, que el plástico viejo, digamos, es el que les dio mejor resolución.
¿Eso Sí. era lo que ustedes estaban esperando Bueno, esperábamos que el plástico nuevo resultara más rápido, pero ajá. bueno, el resultado de la resolución de 159 picosegundos fue bastante favorable en la comparación de los equipos. Comparando el digitalizador con el TDC, esperábamos que utilizando el TDC se mejorara la resolución temporal. Ujú. Pero, ¿qué significa eso entonces? Que, o sea, ¿están haciendo esto para algo en específico o, digamos, porque están Sí, esperando? Ajá. se busca utilizar estos detectores CPM posteriormente para detectores en el experimento ALICE. Entonces, estamos trabajando con los plásticos entalladores para tratar de entender bien su funcionamiento y las resoluciones que podemos obtener con ellos. Y Sí, utilizando sensores CPM. sí, más bien mi pregunta estaba relacionada a, bueno, entonces si ya vieron que el plástico viejo de hecho tiene mejor resolución, entonces ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a proceder con esto? O sea, van a Bueno, también usar vamos a caracterizar otro ujú, tipo de plásticos. Incluso ujú. también trabajé con otro plástico que es el BC424. En este caso, este resultó aún mejor. Y bueno, entonces al final estamos decidiendo por qué plástico nos vamos a inclinar, pero es necesario que haya documentación de cada uno de estos plásticos. Muy bien, excelente. Bueno, no veo preguntas aquí, parece que tampoco en el chat me están diciendo que haya preguntas en el público. Entonces, otra vez, muchísimas gracias, Yael, por esta plática tan interesante. Y vamos No, a, por nada. gracias. Buena Vamos tarde. a, gracias. Vamos a continuar con nuestro siguiente speaker, conferencia.